Hermanos amados, quiero invitarles a que podamos meditar en un tema muy importante y comienza con esta pregunta que ustedes pueden ver en la pantalla: ¿creyente o discípulo? ¿O cristiano o discípulo? Esta es la pregunta que nos hacemos en el día de hoy. Quiero comenzar con esta pregunta: ¿qué es un discípulo de Jesús? Un discípulo era alguien que aprendía de otro, pero no simplemente como un alumno, porque si no diría alumno. Discípulo implicaba compartir la vida con el maestro y entregarse a servirle y a seguirle. ¿Me comprende? Aprender en todo de él. En esa época había muchos maestros, rabinos, que tenían alumnos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Pablo? ¿Qué se dice en la Biblia de Pablo? O Saulo, que él estudió a los pies de Gamaliel. Y esa expresión "a los pies" es muy importante, porque se dice que el maestro estaba sentado y los discípulos acostados en el suelo escuchaban las enseñanzas. Y cuando dice que Pablo había sido discípulo de Gamaliel, quiere decir que él había aprendido y había compartido su vida y había aprendido no solo de las palabras, sino la vida de Gamaliel. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Y de ahí viene el título de nuestro mensaje: ¿cristiano o discípulo? La pregunta es: ¿cuántos de aquí somos cristianos? A ver, levanten la mano. Ya. ¿Somos cristianos? ¿O no es cristiano usted? Ah, ya. ¿Ustedes no son cristianos? Sí, levanten la mano. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces pensamos, o la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿será que todos los creyentes somos discípulos de Cristo? ¿Será que ser un creyente y ser un discípulo son cosas diferentes? ¿O es lo mismo? Son cosas diferentes, dicen algunos. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes, muchas personas, el problema que estamos viviendo en el día de hoy es que muchas personas se consideran cristianas, pero pocos se consideran o pocos viven como discípulos. Muchos quieren tener los beneficios de Cristo, pero no todos quieren ser sus seguidores. ¿Me comprende? Muchos quieren tener la bendición de Cristo, pero no todos quieren ser sus seguidores. ¿Se puede ser un creyente sin ser un discípulo? ¿Realmente ser cristiano y ser discípulo son cosas diferentes? ¿O realmente es lo mismo? Eso vamos a ver en la Escritura. Entonces vamos a ver en la Escritura lo que el Señor enseñó acerca de esto. Y entonces vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver cuáles son los requisitos que el Señor Jesús dijo que uno debe cumplir para ser salvo. ¿Ya? Segundo, vamos a ver los requisitos que el Señor da para ser un discípulo de Él. Y en tercer lugar, vamos a ver en qué se parecen esas dos declaraciones: lo que es cómo ser un cristiano, un salvo, y cómo ser un discípulo. Y vamos a ver al final si se parecen o no. Esto es muy semejante a lo que compartí hace unos 2 martes atrás con los que estuvieron los que están en el curso para personas nuevas. Y cuando yo estaba enseñándole a este grupo de personas, yo estaba diciendo, bueno, esto es algo que toda la iglesia debe escuchar también. Así que voy a compartir mucho de lo que los compartí a algunos de ustedes, ¿ya? Ahora, vamos a ver en primer lugar cuáles son los requisitos. Avancemos. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar al reino de los cielos? Y eso lo encontramos en Marcos 1, 14 al 15. Busque en sus Biblias, por favor. Marcos 1, 14 al 15. Vamos a ir viendo cuáles son los requisitos que el Señor Jesucristo mencionó o enseñó que necesitamos cumplir para entrar al reino de los cielos, lo cual quiere decir para ser salvos, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que dice entonces Marcos 1, 14 al 15. Dice así: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio.
Detengámonos aquí, meditemos. Siempre hay que, aunque el sermón de hoy toma varios pasajes de la Biblia, lo que queremos es entenderlos en su contexto. Aquí tenemos, digamos, por así decirlo, el resumen de lo que era la predicación del Señor. Ese fue su primer mensaje registrado en el Evangelio de Marcos. Una vez que el Señor Jesucristo comenzó a predicar, esto fue lo que dijo. Algo sencillo, no muy difícil. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora vamos a entender qué es lo que estaba diciendo el Señor. El mundo, desde que el hombre y la mujer desobedecieron, desde que el pecado entró al mundo por Adán, el mundo ha sido gobernado por Satanás y por las tinieblas. Satanás gobierna el mundo por medio del pecado, por medio de la influencia pecaminosa que él ejerce en las personas. Es por eso que el mundo está como está, por la influencia de Satanás en el pecado de los hombres. ¿Me comprenden? Es por eso que el hombre se ha convertido en un esclavo del pecado, esclavo de sus deseos, porque Satanás es el que usurpó el gobierno que Dios le había dado al hombre y comenzó a reinar la tierra con el pecado. Pero entonces vino el Señor Jesucristo, y el Señor dice la palabra que vino a deshacer las obras del diablo, y que Él vino a aplastar la cabeza de Satanás, lo cual quiere decir que Él vino a quebrantar ese reino de Satanás y a traer el reino de Dios. Interesante, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo al hombre, ¿qué les dijo? Gobiernen la tierra. El hombre fue creado para gobernar la tierra, pero Satanás, al traer el pecado, ha gobernado la tierra con el pecado. ¿Y cómo hace Dios para traer otra vez el reino? ¿Cómo trae Dios el reino suyo a la tierra? Por medio de un hombre, el Señor Jesucristo, quien también es Dios, el eterno Hijo de Dios, pero quien vino como hombre. Entonces aquí tenemos al Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios, pero que vino como un hombre, y como hombre Él dijo, ahora vengo a traer el reino de Dios. Ahora se va a restablecer este reino de Dios en el mundo, donde Dios va a gobernar, donde los hombres pueden vivir bajo no el dominio ya de Satanás, sino el dominio y el gobierno y el cuidado de nuestro eterno Dios. Pero ¿qué hay que hacer entonces, según este texto, para entrar al reino de los cielos? ¿Qué hay que hacer? Según lo que acabamos de leer, arrepentirse y creer. Entonces aquí está hablando el Señor de dos cosas. Arrepentimiento. Lo que es el arrepentimiento, vamos a verlo a continuación, lo voy a expresar a través de un gráfico. Vamos a ir avanzando en la medida que yo te diga. Algunos de ustedes ya se van a acordar de este gráfico, ¿no? Aquí está mejorcito. Muy bien. Aquí dice, tenemos el rostro de una persona, el perfil de un hombre, y de alguna manera él dice aquí, soy una buena persona, ¿no es cierto? Esto es lo que el hombre piensa. Entonces, ¿cuál es la necesidad del arrepentimiento? Es que todos los seres humanos tenemos una buena opinión de nosotros. Todos pensamos que somos buenos, ¿no? Pero cuando la palabra obra en nuestro corazón, ocurre un cambio. Es lo que se llama el arrepentimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando viene la palabra, ocurre un cambio. Y de pensar que nosotros somos buenas personas, llegamos a confesar, soy un pecador. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que significa cambio de mente. No sé si usted ha escuchado hablar la palabra metamorfosis. ¿Han escuchado hablar de metamorfosis? Ayer yo estaba enseñando esto en la iglesia de los hermanos de Benítez, y la hija del hermano Medardo dijo, sí, dice lo que experimenta la mariposa cuando pasa de ser una larva, se mete en un capullo y llega a ser una mariposa. ¿Qué es lo que es metamorfosis? Cambio de forma, y está compuesta por dos palabras, meta, que quiere decir cambio, y morfos, que quiere decir forma. Metamorfosis, cambio de forma. Bueno, la palabra arrepentimiento viene de una palabra parecida, que es la palabra metanoia. Metanoia. Meta, cambio. Noia viene de mente. Paranoia. ¿Me comprende? Entonces, metanoia es cambio de mentalidad, cambio en la forma de pensar y de considerarnos. Entonces, mire,
cuando el Señor dijo que el requisito para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento, está diciendo que en primer lugar tiene que ocurrir una obra del Espíritu Santo donde nuestra mente cambie y dejemos de pensar bien de nosotros y confesemos lo que realmente somos, pecadores. ¿Ya? Ahora, esta es la primera parte, pero aquí falta la segunda. ¿Cuál es la segunda que falta? ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos y creed. Tenemos el arrepentimiento y entonces ese arrepentimiento me lleva a la fe en el Señor Jesucristo. Y está simbolizado con esta mano, agarrando la mano del Señor. Falta la cicatriz ahí. Entonces, agarrando la mano del Señor. Entonces, mire, el arrepentimiento es cuando nos damos cuenta y reconocemos, confesamos que somos pecadores, y eso nos lleva a la fe. Y nos lleva a tener una correcta fe. Ahora, la fe es una plena confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra vida. Ahora, es interesante que el Señor no haya dicho simplemente creer. En otros pasajes de la Biblia lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero aquí habla del arrepentimiento unido a la fe. Y esto es muy importante. Mire, escúcheme atentamente. Y esto tiene mucha relación con lo que significa ser un discípulo y lo van a entender después. Hay mucha gente que tiene fe en Cristo, pero no toda fe en Cristo es una fe verdadera. O no toda fe en Cristo es una fe salvadora. Como les dije, hoy muchos quieren tener los beneficios de Cristo, pero no quieren seguirle. Esa es una fe falsa. Esas personas no son verdaderos creyentes. Por ejemplo, voy a darles algún ejemplo. ¿Creen los testigos de Jehová en Jesús o no? ¿Cómo que no? Pregúntenle a un testigo de Jehová si cree en Jesús, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Que sí, ¿no? ¿Sí usted le ha preguntado? ¿Qué le ha preguntado? Sí, nosotros sí creemos en Jesús. ¿Pero qué creen de Jesús? ¿Lo mismo que nosotros? ¿Lo mismo que enseña la Biblia? Ellos creen en un Jesús que no es Dios. Entonces creen en Jesús, pero con una fe falsa. No es una fe verdadera. Realmente no están creyendo en Jesús. Eso es lo que quiero decir. O sea, entre comillas creen en Jesús, pero realmente no están creyendo. Las personas que tienen al niño Dios en esa figurita del niño Jesús, ¿creen en Jesús o no? Sí, pero creen en un Jesús que es de yeso o de madera, que todavía es niño o que todavía está colgado en la cruz, o que se puede llegar a él por medio de una imagen. Bueno, la Biblia dice que no es así. La palabra dice que no debemos hacer imágenes con el propósito de representar a Dios y adorarlas o usarlas como intermediarias. Entonces están creyendo en Jesús, pero con una fe falsa. Asimismo, hay muchas personas que tienen una fe en Jesús, pero motivada ¿por qué? Motivada por otras cosas, no por el arrepentimiento. Hace años atrás, cuando recién llegamos a Ambato, los primeros años, un día entró por la puerta de la iglesia un hombre muy grande y muy tuco. Así, portachón. Los botones de amigos se le salían de la camisa. Todos teníamos miedo. Era un hombre que era dueño de un gimnasio. Y había llegado buscando a Dios porque estaba pasando un momento difícil con su esposa. Este hombre estaba mal, hasta lloraba. Ya empezó a venir, estuvo algunos meses viniendo, recibió el discipulado para las personas nuevas. Pero, ¿qué pasó? Empezamos a visitarlo en la casa, tratamos de hablar con la esposa, muy bien. Hasta que un día la esposa se reconcilió con él. Nunca más le volvimos a ver en la iglesia. Me lo topé algunas veces, pero nunca manifestó realmente el deseo de volver a los caminos del Señor. Ese hombre tenía una fe en el Señor, pero no motivada por un arrepentimiento, sino por el problema que estaba pasando. Y cuando el problema encontró solución, se fue porque eso era lo único que quería. De la misma manera, es importante unir el arrepentimiento a la fe, porque la verdadera fe en Cristo es aquella que se motiva por un verdadero deseo del perdón de Dios, por un verdadero arrepentimiento, un verdadero deseo de ser transformado. Si eso no ha sido lo que ha motivado a alguien a buscar al Señor,
entonces no hay una verdadera fe. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, quiero decirles algo. Esta fe falsa, motivada por otras cosas, no por el pecado, es la fe popular que todos quieren. Hermanos, el cristianismo verdadero nunca va a ser popular, pero es el cristianismo que nos presenta la Biblia y es el que salva. Entonces, la palabra nos enseña entonces que el requisito para poder entrar al reino de los cielos que el Señor Jesús expresó era arrepentirse y, motivado por ese arrepentimiento, confiar en Él. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser un discípulo de Jesús. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Requisitos para ser un discípulo de Jesús. Entonces vamos a Lucas 14, 25 al 33, por favor, mis apreciados hermanos. Lucas 14, 25 al 33. Y aquí el Señor está dando unas enseñanzas a la multitud. Y aquí comienza el versículo 25, que grandes multitudes acompañaban a Jesús. Ahora miren, a todos nos gusta una multitud. Nosotros tuvimos el domingo anterior y tuve el privilegio de predicar ante una multitud de jóvenes, una pequeña multitud, ¿no es cierto? Pero era un buen grupo de jóvenes. Estaba llena la iglesia allá en la Rosemena, con jóvenes de Ambato, de Moralillo. Bueno, ellos no eran los que llenaban, pero habían jóvenes de Arajuno, de Loreto, de Guamote, ¿de dónde más? ¿De Carlicho? De Riobamba, sí, de Guamote, y de otras comunidades. Estaba lindo el tiempo. Si vieron la foto, ¿no?, que publiqué. Y entonces yo tuve el privilegio de predicar ante esa pequeña multitud. También el año pasado tuve la bendición de estar en una iglesia en Perú predicando en 3 cultos, el domingo, 3 cultos de 300 personas cada uno. Y es maravilloso ver, algunos que estuvieron en iglesia grande saben lo que es cantar con mucha gente, ¿no? Y las multitudes son atractivas, pero ojo, hay que tener cuidado. No siempre las multitudes están bien. Había mucha gente que le seguía al Señor, pero le seguía por los milagros. Le seguía por la curiosidad o por lo que Él les podía dar. Y entonces aquí el Señor hace una declaración importante. El Señor era bien duro, ¿no? El Señor era duro porque, aparentemente duro, porque decía la verdad. ¿Y sabe cuáles son las características de la verdad? Es que la verdad siempre va a poner al Señor en el primer lugar. La verdad siempre va a poner al Señor en el primer lugar. Y entonces dice Lucas 14, 25 al 33, grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor está diciendo aquí, el Señor está viendo a esa multitud de gente que está muy eufórica siguiéndole, que les encanta cómo Él habla, que les gusta ver esos milagros y están esperando el momento en que el Señor hiciera una señal otra vez. Y estoy seguro que si en esa época ellos hubieran tenido la tecnología que tenemos, todos estarían listos con sus cámaras para el momento preciso que el Señor hiciera un milagro, registrarlo. Y entonces el Señor le dice: miren, estos son los requisitos para que ustedes sean mis discípulos. Y lo dice en forma negativa. Realmente lo que el Señor, en otra cosa, lo que está diciendo, estas son las cosas que les impiden ser mis discípulos. Esto podemos traducirlo a forma positiva y podemos decir que, el Señor dijo que alguien que no puede ser su discípulo si no aborrece a su familia.
Ahora, el Señor está diciendo que odiemos a nuestros padres. Yo sé que algunos odian a sus padres. Perdónenlos, por favor. Como Cristo te perdonó, perdona a tus padres. No, está hablando de todo en relación hacia Él. O sea, cuando Él dice que hay que aborrecer padres, madres, hijos o la propia vida, es en comparación con el amor que le tenemos a Él. O dicho de otra manera, cuando Cristo está diciendo, si quiere alguien ser un discípulo de Cristo, debe estar dispuesto a renunciar a todo para considerarle a Él, para seguirle a Él. El Señor está diciendo que el que no aborrece aún su propia vida, está diciendo que ni aún la vida es tan valiosa como seguir a Cristo. Él está diciendo que el ser un discípulo de Cristo significa considerar el ser discípulo como algo tan importante que estoy dispuesto a perderlo todo. También el Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, yo creo que he enseñado en otras ocasiones lo que es tomar la cruz, ¿no es cierto? ¿Sí saben lo que ustedes tomar la cruz? ¿Saben lo que es tomar la cruz o no? Yo lo he explicado muchas veces, pero a veces hay que repetir. Es fácil a veces pensar que tomar la cruz puede significar muchas cosas. Por ejemplo, siempre una respuesta que siempre me dan es llevar nuestros pecados. Ayer un hermano me dijo eso. Y yo digo, entonces Cristo no llevó su pecado. Usted tiene que llevar su pecado. Y el hermano se quedó ahí con signo de interrogación. Otras personas dicen, bueno, la cruz es nuestra, podrías decir, ¿no? Alguien nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque interpretamos la cruz como ahora. Por ejemplo, si alguien piensa en una cruz como un símbolo de nuestra fe que se lleva en el cuello, y entonces uno puede decir, bueno, esa cruz me recuerda a Cristo y yo confío en Él, entonces la cruz es llevar nuestra confianza en el Señor. No. Otras personas dicen, mi cruz, ay, mi esposo que no es creyente, él es mi cruz, mi esposo que no quiere ir a la iglesia. Yo sé que muchos tienen esa cruz, ¿no? Mi esposo que no quiere saber nada del Señor es mi cruz. Mi hijo rebelde es mi cruz. No, hermanos, nosotros no tenemos que pensar en la cruz, en lo que ahora es la cruz. Ahora es un símbolo de fe, ahora es un símbolo del cristianismo. ¿Qué es lo que era la cruz en esa época? Ustedes que se reúnen en los grupos pequeños saben que estudiamos la Biblia juntos, ¿no? Siempre que estudiamos la Biblia tenemos que entender que tenemos que recordar que la Biblia, los libros de la Biblia, fueron escritos en otra época, en otra cultura. Y para entender lo que significa algo, tenemos que pensar qué significaba para la gente y la cultura de esa época. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando dice tomar la cruz, la pregunta es, ¿qué significaba en esa época? ¿Qué significaba en la época bíblica tomar la cruz? ¿Qué es lo que era la cruz en los tiempos bíblicos? Era una herramienta para ejecutar a los malhechores. La cruz en los tiempos bíblicos era el instrumento para matar a los que cometían delitos dignos de muerte. La cruz era una manera vergonzosa, humillante de ser ejecutado. No era, por ejemplo, en el día de hoy todavía existen países donde se aplica la pena de muerte. Una de las formas en que se aplica la pena de muerte, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, no sé si ahora será así, pero antes era así, es la inyección letal. ¿Cómo es la inyección letal? Al asesino, al malhechor que fue condenado a la pena de muerte, al criminal que fue condenado a la pena de muerte, se le pone en una camilla. Y él está en la camilla con ropa de hospital, etc. Y le ponen un suero, una intravenosa. Una intravenosa, ¿sí ese es el término? Perdón que yo de medicina no sé mucho. Solo lo que veo en las series. Entonces se le ponen una intravenosa y ahí le ponen entonces el líquido o la inyección letal, que es una sustancia que en definitiva le mata. Pero eso, dentro de todo eso, es una muerte tranquila, sin mucho sufrimiento. Otra forma de matar antes era la silla eléctrica, esa sí era peor. Pero el criminal era sentado en una silla y eran puestos sobre su cuerpo ciertas
cables o ciertas tomas para que ingresara la corriente, y cuando apretaban el botón ingresaba una descarga eléctrica que lo mataba. Y aunque eran unos segundos, tampoco era mucho el sufrimiento. Bueno, morir en una cruz era una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa, porque al malhechor se le desnudaba completamente, no una parte, se le desnudaba completamente, y era colgado como un letrero, y moría en una muerte lenta, porque moría desangrándose, y la muerte por desangramiento es más lenta, ¿no? Pero además la posición en la que estaban puestos hacía que le costara respirar, y tenía que impulsarse para respirar, y eso causaba más dolor a su cuerpo, además de recibir, mientras estaba en ese sufrimiento, en esa agonía, no es que estaba acompañado de sus familiares, sino que estaba acompañado de personas que le gritaban, le tiraban piedras, le escupían, le insultaban y hasta le pegaban. ¿Me doy a entender? Era una muerte vergonzosa, humillante, denigrante. Esa muerte sufrió el Señor por nosotros, y cuando dice que tenemos que tomar nuestra cruz, ¿qué quiere decir entonces? Que para ser un discípulo de Cristo, para ser un seguidor de Él, ¿qué tenemos que estar? Dispuestos a morir de esa manera por Él. O dicho de otra manera, alguien que quiere ser un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a seguirle en todo. Yo quiero seguir a Cristo, ¿sí? Quiero predicar a las multitudes como Él. Quiero hacer milagros como Él. Quiero ser de bendición a las personas como Él. Muy bien, pero también quiere morir como Él. También quiere ser tratado como un criminal como Él. Si no está dispuesto a eso, no puede ser un discípulo de Cristo. Entonces vemos que aquí podemos resumir que los requisitos para ser un discípulo de Cristo se resumen en dos: en estar dispuesto a renunciar a todo, aún a la propia vida, y en considerarle a Él como lo más valioso. Porque al renunciar a todo, renunciamos a eso. ¿Por qué? Porque Cristo se transforma en lo más valioso. Eso es ser un discípulo de Cristo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, la primera declaración, que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse y creer en Cristo. La segunda declaración, que para ser un discípulo hay que renunciar a todo y considerar a Cristo como lo más importante. ¿Son diferentes o son parecidas? Ese es el tercer punto. Vamos a ver el tercer punto. ¿En qué se parecen ambas declaraciones? Antes de ir al texto, ¿en qué se parecen? El Señor habla de arrepentimiento y habla de fe. Y después habla de renunciar y habla de considerarle a Él como lo más valioso. La una habla de los requisitos para entrar al reino de los cielos o para ser salvo, y la otra habla de los requisitos para ser un discípulo. La pregunta es, ¿son cosas diferentes o realmente son las mismas cosas expresadas de manera diferente? La clave la encontramos en Mateo 10, 34 al 39, donde vamos a encontrar un texto paralelo al anterior. Es decir, este otro evangelio registra las mismas palabras, pero expresadas de una manera un poco diferente. Mateo 10, 34 al 39, mire lo que vino a decir el Señor. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Detengámonos aquí. Aquí otra vez el Señor está hablando a la gente que le seguía. Contentos le seguían, veían los milagros, y el Señor también tiene que haber tenido un carácter, Él tiene un carácter bondadoso, amable, apacible, porque eso es lo que la palabra dice que debemos ser nosotros, porque Él lo es. Entonces era agradable estar con el Señor. ¿Me comprenden? El Señor era accesible, aunque Él es santo y justo, no era inaccesible, porque cualquier persona que le invitaba a comer, Él iba a cualquier casa, aunque fueran, entre comillas, pecadores, porque todos somos pecadores, digamos, visibles, ¿no? A cualquiera que le pedía ayuda, Él lo ayudaba, entonces era accesible.
Y así debemos ser nosotros también, accesibles, amables, bondadosos, misericordiosos, humildes. Y entonces le siguen, pero el Señor dice, miren, a ver, aguántense un ratito. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Y la espada causa división, problema. Está hablando de conflicto. Él dijo, yo he venido a traer conflicto. Y empieza a detallar. A poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Él vino a traer división. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Jesús no quiere que estemos unidos? Sí. Pero ¿y a quién comienza a decir? Cuando realmente creemos en Él, va a haber problemas con otras personas. ¿Por qué? Y es por la declaración que sigue. Miren lo que dice. ¿Por qué va a haber conflicto? ¿Por qué va a haber división entre las familias? Versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Y después está repitiendo lo mismo del anterior. Dice, y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces, miren, tratemos de entender. El Señor está hablando. Está diciendo, miren, va a haber conflicto si tú realmente me consideras como lo más importante. Porque si yo soy importante, tú me vas a amar a mí más que a tu familia. Entonces, miren, escuchemos atentamente lo que le voy a decir. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos en el día de hoy? Es que tenemos muy poco impacto en el mundo. ¿Sabe por qué tenemos muy poco impacto en el mundo? Porque estamos usando una estrategia equivocada. Estamos usando la estrategia de no querer ofender al mundo, no querer tener problemas con la familia. Aquí el Señor dijo, tienes que amarme más a mí que a tu familia. Y eso va a causar conflicto. Porque a veces la familia va a querer hacer algo que deshonra a Dios. Ahí tienes que ponerte del lado del Señor. ¿Y sabes qué? A tu familia eso le va a molestar. Le va a enojar, vas a tener problemas. Pero vas a estar agradando al Señor. Entonces miren, hermano, yo quiero corregir algo. A veces yo he visto en los creyentes, yo lo he visto en mi propia vida también, cuando hablo de corregir algo, es algo que veo en mí y veo en muchos cristianos. Es que muchas veces no queremos tener problemas con la familia, no queremos hacernos problemas, no queremos que ellos se ofendan. Y tenemos una mala imagen de dar testimonio. Pensamos que dar testimonio es no tener problema con nadie. Dar testimonio al mundo significa mostrarle al mundo que mi lealtad está hacia Cristo. Que mi amor es por Él y que Él es más importante que todo lo demás. Y eso puede ser ofensivo para la gente. Pero esa es la forma en que ellos son impactados. Esa es la forma en que ellos son impactados para que vean lo que es la verdadera fe en Cristo. Hermanos, vivimos en una cultura donde todo el mundo es cristiano, pero no viven para Cristo, sino para ellos mismos. Vivimos en una cultura donde todos se dicen cristianos, pero siguen amando el pecado, siguen haciendo las cosas a su manera. El mundo necesita ver personas que realmente amen a Cristo. El mejor testimonio que podemos mostrarle a la gente no es andarles condenando. Nadie está diciendo que debemos andarles condenando por lo que hacen. No andamos ahí con un palo pegándoles cada vez que hacen algo mundano, porque son pecadores, están perdidos. Nosotros no andamos condenando al mundo. Nosotros les mostramos que nuestra lealtad es para Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Saben? Una de las cosas más tristes que viví fue cuando llegué al Ecuador. En mi primer año que estaba en Ecuador, creo que el primer año o segundo, no recuerdo, es que había una pareja en nuestra iglesia en Quito que se iban a casar. Y cuando se casaron, decidieron hacer la boda con trago, con baile, con todo. Y los ancianos de la iglesia les dijeron que no, que ellos tenían que, como son miembros de la congregación, son creyentes, tenían que dar testimonio, pero ellos dijeron, no, es que nuestra familia no es cristiana. Entonces, porque no son cristianos, tú vas a hacer todo lo que ellos quieran. Es tu boda, no la boda de ellos. Pero ellos no quisieron hacer caso. Y fue triste. ¿Sabe por qué fue triste? Porque la familia no vio nada diferente. Porque la familia no vio en ellos una lealtad a Cristo. Sino lo único que vio es que ellos no querían tener problemas con su familia.
Bueno, ¿sabe qué? Aquí dice algo el Señor interesante, mire. Las palabras de este texto son muy semejantes, pero aquí viene la diferencia. Y aquí nos va a mostrar si ser cristiano y ser un discípulo son cosas diferentes o realmente es lo mismo. Aquí dice el Señor, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El Señor dijo. Dicho de otra manera, si tú amas padre o madre más que a mí, no me vas a tener. Tú decides, o amas más a tu familia, o amas más tu vida en este mundo, o amas más tus amigos, o me amas a mí, pero no vas a poder amar a los dos. Tienes que tomar una decisión. Y entonces de aquí podemos concluir que realmente ser un creyente y ser un discípulo no son cosas diferentes. Realmente es lo mismo. Un creyente es un discípulo. Y un discípulo es un creyente. Porque cuando el Señor habla de arrepentirse y creer en el Evangelio, y cuando habla de renunciar a todo y considerar a Cristo como lo más importante, realmente está hablando de lo mismo. Lo podemos ver en la siguiente imagen. Avancemos. Cuando el Señor habla del arrepentimiento, nos llama a dejar de valorar las cosas o personas más que a Él. ¿Qué significaba la palabra arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Entonces el arrepentimiento no es solamente reconocer mis pecados visibles, como mis vicios, mis malas costumbres, mis amarguras, mi moralidad, etc. También es cambiar mi forma de pensar en cuanto al valor que le damos a todo. Si antes mi familia y antes mi vida, mis hijos eran más valiosos que seguir a Dios, ahora no. Cuando ya tengo a Cristo, cuando yo creo en Él, entonces todo lo demás queda en segundo lugar. Y entonces la segunda declaración es que, asimismo, cuando nos habla de creer en Él, se refiere a una fe que lo considera como lo más importante y que está dispuesto a darlo todo por Él. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cristiano o discípulo, es lo mismo. Tú no puedes decir que eres cristiano si no has renunciado todo por Él. Tú no puedes decir que te arrepentiste de tu vida de pecado cuando todavía lo sigues valorando lo más que Cristo. Tú no puedes decir que tú crees en Él cuando realmente Él no es lo más importante en tu vida. Entonces aquí lo que quiero decir la pregunta. ¿Eres realmente un creyente? Bueno, si eres un creyente, también vas a ser un discípulo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que son creyentes pero no son discípulos de Cristo? Tampoco son creyentes. Porque una persona que realmente cree en el Señor le va a seguir. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros decimos, ayer una hermana me decía, pero es que hay muchas personas que dicen que creen pero no siguen al Señor. Dicen, pero no lo creen. Porque si lo creyeran, le seguirían. ¿Comprenden? Es como aquel padre que dice, yo amo mucho a mis hijos, sí, pero no pasas tiempo con ellos. Una cosa es lo que dices y otra cosa es la realidad. Como esa, si le cuento, ¿no? Que a mí me encanta cuando viene esa persona y dicen, yo soy muy puntual, el otro día ya no pasaba. Siempre pasa lo mismo. Y también antes nos pasaba, ¿no? Cuando estábamos en la Kikisi Becker, teníamos miedo cuando alguien venía. No queríamos que la persona hable, ¿sabe por qué? Porque cada vez que llegaba alguien nuevo, estaba un domingo, otro domingo, decía, hermano, esta va a ser mi iglesia. Ya no venía más. Así que al hombre no le hacíamos ni hablar. ¿Ya? No. Pero era verdad, sí, pasaba eso. Entonces podemos decir que creemos en el Señor. Podemos decir que nos hemos arrepentido. Pero mientras sigamos amando las cosas, las personas, nuestra vida más que Cristo, todavía no nos hemos arrepentido. Podemos decir que creemos en el Señor. Pero si Él no es lo más importante, si nuestra lealtad no está a Él primero, entonces no creemos en Él. Lo que nos pide el Señor no es algo pequeño, es algo grande. El Señor nos pide lo mismo que le pide un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre. ¿Qué es lo que se requiere para el matrimonio? Dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Ya saben aquí, solteros. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. No puedes tú amar a tu mujer y seguir comprometido con tu familia. Van a tener muchos problemas.
lidiamos con los matrimonios porque a veces los varones no se entregan de la mamita. Y la mamita llega a ser más importante que la esposita. No. El matrimonio dice, hombre, te tienes que encontrarte a la mujer de tu vida, entrégate a ella. Y tu familia queda en segundo lugar. Lo mismo la mujer. Hay un hermoso salmo en el Antiguo Testamento donde habla de la reina, la princesa que es llamada a pertenecer al rey. Dice, olvídate de tu casa, de tu familia, de tus padres, porque el rey te ha llamado. Algo así dice, estoy recordando porque se me vino a la memoria recién. No lo tenía preparado esto, ¿no? Pero está diciendo que la mujer, cuando es llamada por el rey, tiene que entender, cuando es llamada a ser esposa del rey, tiene que entender que eso es tan importante que tiene que olvidarse de todo lo demás. Asimismo, hermanos, la fe cristiana es una fe que se entrega por entero a Cristo. Pero esto parece muy duro, ¿no? ¿Qué pide Cristo de nosotros? No solo que reconozcamos nuestro pecado, sino que estemos dispuestos a renunciar a todo por Él. No solo que tengamos una fe superficial, sí, una creencia en Él, sino una creencia entera, con todo el corazón, ¿me comprende? ¿Por qué es tan difícil? Pareciera difícil, pero ¿sabe qué? No lo es. No es difícil. No fue difícil para mí dejar a mi padre y a mi madre cuando encontré a mi esposa. No fue difícil para ella. Mi esposa, yo tuve que renunciar a mi país, no tanto por ella, sino porque Dios me quiso acá. ¿Me comprende? Pero de cierta manera, ¿no? Sí, les conté que cuando nos casamos, nosotros pusimos el lema de nuestro matrimonio, las palabras de Noemí y de Ruth. ¿Cómo es las palabras? Las palabras que Ruth le dice a Noemí. Y Ruth le dice a Noemí, a donde quiera que fueras, iré yo. Y eso me dijo mi esposa a mí, a donde quiera que fuera yo. Y yo le dije, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ese cumplió. Porque finalmente yo adopté el pueblo, el país de mi esposa, y mi esposa me ha seguido a donde quiera que voy. ¿Ya? Ha tenido que soportarme mi forma de como yo sigo al Señor. Asimismo es la relación con Cristo. Dios pide que lo dejemos todo por Él. Entonces el punto es lo siguiente. Cuando nos enamoramos, no es difícil dejar nuestra familia por esa persona. De la misma manera, cuando realmente entendemos quién es Cristo, que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros, que es el eterno Hijo de Dios, ¿qué cuesta dejar a la familia por Él? ¿Qué cuesta renunciar a todo por Él? ¿Qué cuesta renunciar a nuestra vida por Él? Si Él es tan valioso, si nos ama tanto, si Él es tan hermoso, si es tan lleno de gracia, si ha hecho tanto por nosotros. Entonces yo quiero terminar esta mañana alentándole. Pongámonos de pie. Quiero animarles a ustedes y a los que escucharán la grabación, espero que los que no vinieron puedan escuchar la grabación, de que nosotros podamos examinar nuestra fe y nuestra forma de vivir el cristianismo. Y quiero lanzarles un desafío. El mundo necesita ver verdaderos cristianos, hermanos. Sigamos adelante, sigamos predicando la palabra, sigamos reuniéndonos en las casas, sigamos invitando, sigamos predicando. Pero mientras hacemos eso, amemos a Cristo, entreguémonos a todo por Él. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Es esta tu fe? ¿Tienes la verdadera fe de un discípulo que ha renunciado a todo por alcanzar a Jesús como su mayor tesoro? ¿Es tu fe la que te motiva a seguir a Cristo con una entrega total y sin reservas? Y ahora yo quiero hacer un desafío. Si al escuchar este mensaje, tú te has dado cuenta que no ha sido esta la clase de fe que tú tienes, entonces este es el mejor momento para tomar una decisión. Este es el momento para decir, Señor, yo quiero tener una verdadera fe. Reconozco que yo sí he creído en el Señor, pero no he renunciado a todo por Él. No he tenido una entrega verdadera. Y entonces entrégate al Señor. Yo quiero dar un testimonio. Mire, yo les he dicho que yo conocí al Señor a los 12 años, ¿no? Ahí en 12 años me di cuenta que era pecador y confié en Cristo. Yo quería dejar la escuela para predicar la palabra. Pero no me dejaron. Ni me bautizaron tampoco. Me bautizaron recién a los 16. Pero ¿sabe qué? A los 15 años yo tuve una especie de crisis de fe.
yo no sabía si realmente era un creyente. No es que yo dudaba de la salvación del Señor, no, yo dudaba de mí, de que yo no era un verdadero creyente. ¿Será que yo no me arrepentí de verdad? ¿Será que yo no creí en el Señor de verdad? Yo veía cosas en mi vida que no me gustaban y yo decía, no es correcto, yo digo que soy creyente y no me siento bien. Entonces yo pedí consejo a un joven de la iglesia, y es lindo pedir consejos a otros. Y este joven me dijo muy sabiamente, un joven mayor que yo, me dijo: Claudio, lo importante no es si en el pasado creíste en el Señor o no. La pregunta es tú ahora. ¿Ahora tú reconoces que eres pecador? Sí. ¿Ahora tú crees que realmente eres? Sí, sí. Entonces, si tú lo crees, eres salvo. Y eso me motivó ahora a hacer una oración. Y yo le dije al Señor, y creo que muchas personas le ha pasado esto, porque una vez escuché una predicación del amor que vale de Adrián Roger, y él exactamente hizo lo mismo. Él también hizo esta oración. Yo le dije: Señor, yo no sé si antes era un verdadero creyente o no, yo no estoy seguro, pero yo ahora quiero estar seguro. Y yo a los 15 años oré y le dije: Señor, yo quiero estar seguro ahora de que soy un verdadero creyente. Yo ahora te digo, Señor, que yo creo en tu Hijo, que yo me arrepiento, yo creo en el Señor. Yo quiero, ahora estoy seguro. No sé si antes lo fui de verdad o no, pero ahora yo quiero ser un verdadero creyente. Y eso fue bueno para mí, me fortaleció en mi fe. Después, analizando mi vida, pienso que a lo mejor sí era un verdadero creyente antes. Pero el punto es lo siguiente: si alguno de nosotros que estamos aquí ha sido tocado por la palabra del Señor, examina tu fe. No te quedes con esa duda. No pienses que las cosas están bien. Examínate y dile al Señor que quieres ser un verdadero creyente, que realmente quieres ser un discípulo. Y quiero animar a todos los que estamos aquí a que nosotros recordemos, hermanos, somos llamados a seguir a Cristo. Somos llamados a renunciar a nuestra vida para dedicarnos por completo a aquel que entregó la vida por nosotros. Oremos.